Muy bien, ¿cómo están, GYC? Feliz año para todos. Es la primera grabación nuestra de este año, así que les mandamos un saludo a todos en este nuevo año. Y bueno, vamos a comenzar nuestra lección de esta semana, pero antes vamos a hacer una oración. Muy buenas Bueno, noches a todos también, buenos días, buenas tardes en el momento que vayan a ver este video. Estamos contentos nuevamente de poder participar con ustedes. Feliz año también de mi parte. Espero que podamos compartir lindos momentos. Desde acá, hoy en Paraguay, estamos grabando este video. Ojalá que sea una bendición, así como ha sido para nosotros también. Si les parece, inclinamos los rostros y oramos. Amoroso Padre, gracias Señor, te damos por la oportunidad de poder compartir, Señor, con nuestros jóvenes este mensaje tan importante de estrategia, Señor, que tal vez el enemigo puede estar utilizando, Señor, para poder desfigurar la imagen de Dios. También, Señor, bendice este año a GYC para que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Te rogamos todo esto en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. amén. Bueno, nuestra lección trata de un tema bien interesante y de algo importante. El título de nuestra lección es La coalición contra Cristo. Los versículos que tenemos para leer hablan justamente de esos momentos que vivió Jesús eh, previos a la crucifixión. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Qué cosas se tuvieron en cuenta? Y importante un tema con relación a la relación entre la iglesia y el Estado, ¿sí? Sabemos que esa es una de las cosas que tal vez en aquel momento afectaron a todo lo que fue el proceso de juicio de Jesús. Y hoy en día estamos viendo mucho ese acercamiento otra vez entre lo que es la parte religiosa y la parte política. Y eso realmente nos concierne a nosotros como cristianos porque es algo que va a tener mucho que ver con nosotros en los últimos tiempos, en los tiempos en los que estamos viviendo. Interesante esto que está mencionando Yandy, solamente dos palabritas con relación a eso. El plan de Satanás con el propósito de desfigurar su imagen, esto que llamamos la coalición. Justamente ayer estábamos comentando con unos parientes y ni siquiera están tal vez participando dentro de nuestra congregación o nuestras reuniones en la iglesia, pero quedaban impresionados cómo en nuestro país está realmente tan unida, ¿no? Todo lo que es un partido político junto con la religión, ¿no? Y cómo Satanás está logrando desfigurar esa imagen. Nosotros sabemos y tenemos la convicción y la certeza que por el honor de Dios, un pueblo va a representar de una manera perfecta su carácter, eh, el propósito que Dios tiene para su pueblo aquí. Pero también vemos y tenemos que entender que Satanás está detrás de este trasfondo. Y como introducción, la lección nos menciona a Martín Lutero. Sabemos que Martín Lutero, él luchó dentro de la Iglesia Católica por subsanar esas diferencias, ¿sí? Y eso que él veía con lo que no estaba de acuerdo. Así que él, con todo su conocimiento nuevo, sus nuevas creencias, surge de ahí la Iglesia Luterana. Y la lección realmente menciona que en los primeros escritos de Martín Lutero, Martín veía a la iglesia como un grupo voluntario, ¿sí? Y de creyentes, y se sentía perturbado por las personas que querían aterrorizar a las iglesias católicas y eliminar los ídolos por la fuerza. O sea, él lo que quería era, bueno, sabemos que su objetivo no era salir de la iglesia, sino que era transformar esa iglesia, reformarla. Pero al no lograr, él tuvo que seguir adelante. El problema es que más adelante él, eh, él ve una forma de protegerse contra las persecuciones que él comenzó a sentir desde la parte política, ¿sí? Y entonces cuenta sobre los anabaptistas y que a pesar de que, digamos, tenían mucha relación en las creencias,
se diferenciaban en esto, de la cercanía a la parte política. Él menciona que debemos examinar nuestras vidas para evitar cualquier incoherencia o contradicción. O sea, si nosotros creemos de que no debe haber una relación entre la política y la religión, entonces nosotros debemos ser coherentes con eso y tal vez no aprovechar tal vez oportunidades o ver una oportunidad de ayuda desde ese lugar. Ahora, eso lo vemos en la época de Lutero, pero nuestra lección va más atrás y va al momento, ¿sí?, en el que Jesús es preso y en el momento en el que Él es juzgado. El domingo, si vemos, el título dice Iglesia y Estado unidos contra Cristo. Los enemigos de Jesús dice que hicieron 3 acusaciones contra Jesús, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles fueron? 1, alborotaba la nación. 2, prohibía a sus seguidores dar impuestos a Roma. Y 3, afirmaba ser el Mesías, el rey. Sabemos que las 2 primeras no eran ciertas, la última sí, porque Jesús decía que él era el Mesías y afirmaba el Mesías y era el rey. Ahora, si vemos un poquitito, las 3 acusaciones que son hechas a Jesús tienen que ver con la parte civil, ¿sí? No eran acusaciones religiosas, de herejías o cosas por el estilo, no. Las acusaciones eran acusaciones civiles, con relación al pueblo y relacionadas al pueblo. ¿Por qué? El pueblo de Israel había decidido, ¿sí?, regirse bajo el mandato de Roma. Roma había conquistado, pero el pueblo había decidido seguir bajo esa condición. Entonces, la única forma en la que él podía llegar a acusarse a Jesús desde Pilato, ¿sí?, que era lo que ellos realmente querían, que era una acusación para que haya una condena, tenía que ser hecho desde la parte civil, desde la parte política. Y ahí vemos que los sacerdotes, en vez de hacer las cosas desde su lado, ¿sí?, desde la parte religiosa, lo que hacen ellos es unirse, ¿sí?, y aprovechar esa parte civil, esa ventaja que le daba, y usarla en su beneficio, en el caso de Jesús, para acusarlo a él. ¿Por qué? Porque desde asuntos religiosos Jesús no había ninguna forma de acusar a Jesús desde la parte religiosa, sino que la única forma de hacerlo era tratar de usar, como decía Pedro, a la parte civil política para poder acusar a Jesús. De hecho que vivimos en este mundo y queriendo no, tenemos cuestiones o responsabilidades políticas. Votar, tenemos personas que se relacionan con nosotros, que están involucradas con la política, tal vez algún pariente, algún amigo, o intendente, o es secretario, o es eh, qué sé yo, más allá un senador o un gobernador, pero sabemos de que esto que está señalando acá tiene que involucrarse con el propósito de sacar una ventaja eh, en el punto de vista religioso. Esto es lo que quisieron ellos hacer, tratar de que el poder político justificase una razón religiosa. Entonces, como la religión por sí sola no podía obligar a que se hiciese algo, recurren a un poder político, ¿no?, con el objetivo de destruir a Jesús. A lo largo de la historia tenemos muchos ejemplos de que cuando hay esa fusión, esa unión, ¿sí?, lo que se produce es persecución, ¿sí? ¿Y qué hace? Pilato ahí acepta ser, como dice la lección, el brazo perseguidor de la iglesia, ¿sí? Pilato se pone bajo la parte religiosa,
pero para producir una opresión, ¿sí? Y eso es lo que ha logrado siempre a lo largo de los años y a lo largo de la historia de la humanidad, esa fusión entre la parte religiosa y la parte política. Ahora, ¿En el día lunes? vamos al lunes, y el tema, y es lo más complicado, que podemos quedarnos en aquel momento, ¿sí? De Jesús, pero el problema es que eso se repite, ¿sí? Ese patrón no es un patrón que se queda, sucede una vez y ya está. Muchas de las cosas que han sucedido en la humanidad tienen ciclos y se vuelven a repetir. Y el problema de esta fusión es que se vuelve a repetir. Interesante es el refrán este, ¿no? Que todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir o producir el mismo fracaso. Eh, y interesante esto que dice Yandy, que es un tema delicado. ¿Por qué? Porque si pasó en el pasado y vemos que la religión se volvió a repetir en la Edad Media, uniéndose, ¿no? Tanto en la época de Jesús, posterior con los discípulos, vemos a los cristianos uniéndose a las costumbres y filosofías griegas, en donde nace la Iglesia Católica Romana, luego vemos la persecución durante la Edad Media, y nosotros vemos hoy también que hay una fusión, hay una aproximación muy cercana a esta situación, y ahí vemos en Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8 en adelante, que dice, ¿no? Que ese pueblo, después de estos dolores, ¿no? Antes de que haya el fin, ¿no? Iba a haber una persecución y iban a ser testigos, y ese testigos que las personas, el testimonio que iban a pasar es la misma raíz etimológica del griego martirio, ¿no? Entonces, de alguna manera, evidentemente eso va a pasar también en el futuro. Y tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que pasa en esta situación para que no seamos engañados, ¿no? De que aceptemos algo y, no, esto es de un poder político, religioso, entonces aceptémoslo, cuando en realidad es un poder perseguidor también. La lección dice, ¿hasta qué punto se puede volver a reproducir lo que sucedió con Jesús en aquel momento con sus seguidores? ¿Se puede volver a reproducir? Sí, es más, Jesús dice que se va a volver a reproducir. Jesús nos advierte que tenemos que esperar, que vamos a ser perseguidos, ¿sí? Y que tenemos que prepararnos para eso. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. O sea que tenemos que ser conscientes de que vamos a ser perseguidos. También Jesús predijo que, digamos, esa persecución iba a implicar esa cercanía entre la iglesia y el Estado, ¿sí? O sea, empezando por los poderes religiosos. O sea, dice, tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en la sinagoga. O sea, esa persecución va, va a comenzar no desde el poder político, sino desde la parte religiosa, ¿sí? Y después se va a extender a la parte política. ¿Por qué? Porque justamente la parte religiosa va a usar ese poder político para poder cumplir sus designios y su objetivo. Agregando un poco a este comentario que hace Yandy, inevitablemente va a tener que pasar eso. Porque si vemos la parábola de las 10 vírgenes, todas estaban dormidas. Estamos yo, vos y todos estamos dormidos. Pero sola y únicamente va a haber un despertar una vez que el Espíritu Santo se ha derramado. Y por martirio, ¿no? Lamentablemente, después de esta unión político-religiosa, eh, vamos a tener que despertar, depender más de Dios. Y si bien no es una ventaja ni es algo favorable, es algo que va a generar que haya un despertar, ¿no? Siempre estamos más cerca de Dios cuando tenemos pruebas, cuando tenemos dificultades. Entonces, esto no es diferente. Desde el punto en el que estamos cada uno, nosotros podemos tener dos caminos. Podemos tener, y es más, va a llegar un momento que vamos a tener que decidir qué camino vamos a seguir. ¿En qué sentido? La lección del miércoles
nos presenta estas dos caras, ¿sí? Siendo personas religiosas, personas, podemos convertirnos en perseguidores. ¿Por qué? Porque podemos no estar convertidos realmente, y eso nos puede llevar a ser perseguidores en vez de cristianos. Y hay muchas cosas que podemos hacer estando tal vez desde un ámbito religioso, pero ser perseguidores. Pero tenemos el otro camino, que es el que siguió Saulo. Saulo era perseguidor, él se había propuesto encarcelar a todos los cristianos, pero Dios lo encuentra y Dios lo transforma y Dios lo convierte en perseguido y pasa a estar del otro lado. Y es una decisión que tenemos que hacer cada uno, y va a llegar un momento que vamos a tener que estar de un lado o del otro. O del lado de los que persiguieron, ¿sí? Perseguían, o tal vez religiosos, personas que se decían ser creyentes, pero se convirtieron en perseguidores del propio Jesús, ¿sí? O perseguidores también de Pablo. Pero también podemos tomar la decisión y estar de este lado y ser tal vez perseguidos, pero realmente estar cercanos y estar donde realmente tenemos que estar. En base a lo que dice Yandy, es interesante. ¿De qué depende que nosotros estemos en un bando o en otro, ¿no? Depende de nuestra relación diaria con Cristo y de estar constantemente a sus pies, cosa de que el contexto en el cual nosotros vivimos no nos avasalle, no nos permita que podamos cambiar nuestra ideología y ser eh, sutilmente engañados y decir, no, realmente esto es un bien común para todos, esto es algo que va a beneficiar para todos, y cuando hay un trasfondo político religioso inmerso junto, ¿no? Y por el otro lado, podemos estar inmersos en esta situación, pero gracias a que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra mente, podamos cambiar nuestra manera de pensar y darnos cuenta que en realidad podemos estar persiguiendo a nuestros hermanos, cerrando la puerta del cielo de personas, y bueno, el Señor nos usa para que podamos dejar de perseguir a ser perseguidos. La decisión que nosotros tomemos, Dios la puede usar. ¿Por qué digo esto? Porque después otro personaje que es mencionado en todo este contexto y en este momento de la vida de Jesús es Pilato. Pilato no estaba dentro del poder, dentro de todos los dirigentes religiosos, sino que era parte del poder político. Y él tuvo en sus manos también una decisión. La Biblia dice que él no encontró ningún pecado en Jesús y él quería liberarlo, pero la decisión final que él tomó, él la basó no en sus convicciones tal vez, sino en la ganancia o lo que podía ganar o lo que podía perder. Y él tuvo más miedo de perder su estatus, todo lo que él tenía, antes que hacer lo que él tenía que hacer. Porque probablemente en ese momento su mayor miedo es que hubiese un alboroto, digamos, una revolución en ese momento, porque realmente Jesús había causado un impacto muy importante en la zona, y él lo que no quería era crear un problema por el cual tuviese que dar justificaciones al poder más arriba, ¿no? Al César, de esa situación, porque probablemente caería mal, él quedaría mal parado, entonces su prestigio estaba en juego. Eh, Muchas veces puede pasar eso en nuestra vida, en donde nosotros cedemos, ¿no? O podemos permitir que pase con objetivos, ¿no? Que tal vez tiene que ver con quedar bien parados, o no tener que estar dando justificativos, ¿no? A personas que estén superiores a nosotros, en fin. Pero lamentablemente él se lavó las manos, como sabemos de que ese refrán viene por ahí, ¿no? De esta situación, y usó algo que permitiría que el pueblo estuviese de acuerdo, ¿no? Y de hecho que
vimos que se eligió a uno y no a otro, como consecuencia de que él quería que el pueblo estuviese bien. A veces, con relación a nuestras decisiones, pensamos que el que yo haga algo, ¿sí? Tome una decisión y haga algo, bien. Ahora, ¿qué pasa si yo no hago algo? Como en el caso de Pilato. Pilato podría haber salvado a Jesús, podría haberlo hecho. Él quería librarlo, pero ¿qué hizo él? Él decidió no hacer nada. Él, y muchas veces el no hacer nada tiene sus consecuencias, y a veces tiene más consecuencias el no hacer nada que hacer algo. Y somos responsables tanto por hacer como por no hacer si es que tenemos la oportunidad. Y como dice acá, todos los que transigen con el pecado no tendrán sino pesar y ruina. Nosotros podemos decir, eso no me afecta a mí. No, esta persona está haciendo algo que está mal, pero como no me afecta a mí, yo no me voy a involucrar. Queriendo no somos cómplices de esa situación. Exactamente, o sea, aunque nosotros no nos querramos involucrar, nosotros tenemos nuestra parte si nosotros sabemos. Entonces, tenemos que aprender a ser responsables por lo que hacemos, pero también por lo que no hacemos. Dentro de las preguntas que nos menciona la lección y que ya lo hemos mencionado con relación a Pilato, y él aceptó a facilitar la muerte de Jesús, ¿por qué? Porque él no quería correr el riesgo de perder, ¿sí? Él no quería correr el riesgo de perder. Y con relación al juicio y a la crucifixión de Jesús y a qué peligros vemos en esa fusión de Estado e Iglesia, es justamente lo que mencionábamos. El usar el poder político para beneficio, ¿sí?, de ideas personales e ideas religiosas. Son dos cosas diferentes y cada una tiene una función diferente. Y necesitamos entender que no podemos mezclarlas. Ahora, los cristianos somos propensos a convertirnos en opresores. Y esta pregunta me llamó la atención. ¿Por qué crees que los cristianos somos tan propensos a convertirnos en opresores a pesar de haber tenido que luchar contra tantas situaciones de opresión? O sea, muchas veces como cristianos nos convertimos en opresores, lo que mencionábamos. A veces queriendo controlar las cosas o opinando con relación a las cosas o queriendo mandar sobre ciertas cosas, todo en el ámbito religioso. ¿Por qué a veces nos convertimos en opresores? Teniendo historias tan impresionantes, ¿no? Hace un tiempo conocí a un profesor que me comentaba, ¿no? Que en Perú existen eh, museos, ¿no?, de la Santa Inquisición. Sabemos la historia. Lamentablemente lo olvidamos. Y como lo olvidamos, empezamos a lamentablemente mezclar esto de la política con la religión y empezar a obstaculizar, juzgar, denigrir o inclusive, como mencioné, ¿no?, cerrar las puertas del cielo y decir, no, para este sí el cielo está y para aquel no. Propios miembros de la iglesia, ¿no? No porque el hermano aquel o tiene tal dificultad o la otra, o es así o es asado o tiene tal. Entonces empezamos a bloquearlos, ¿no?, de tal manera que empezamos a sesgar y decimos quién va a estar y quién no en la iglesia, ¿no? Eh, que Dios en su infinito amor y misericordia, algo que va a pasar y va a volver a pasar, la unión de lo religioso con lo político, nos dé la sabiduría de, de no ser perseguidor, y si lo estamos siendo, que el Espíritu Santo nos convenza a que cumplamos la misión para lo cual hemos venido a ser realmente testigos, eh, y no un testigo falso, sino un testigo verdadero, con sus eh, verdades que tenemos que dar al mundo. Muchas veces queremos la justicia y no la misericordia. El Espíritu de Profecía dice que necesitamos, sí,
aprender y contemplar los últimos momentos de la vida de Jesús. Y si vemos la forma en la que él actuó con relación a sus opresores, fue con amor. Y en la cruz dice que la justicia y la misericordia se besaron. Y creo que si nosotros amamos a nuestros semejantes como Jesús los amó y como lo demostró en ese momento en la cruz, vamos a poder dejar de ser opresores y convertirnos eh, en lo que hizo Jesús, incluir con misericordia y poder trabajar por las almas para que sean salvas. Y eso es lo que deberíamos hacer, sentir amor por las almas y trabajar por ellas para poder llegar al cielo todos y poder estar con Jesús. Es un tema muy delicado, pero creo que hay que tocarlo. Y queriendo o no, hay una necesidad en este tiempo de hablar sobre esto. Eh, Hay una cita del Espíritu de Profecía que hace poco tiempo estuvimos leyendo en El Deseo de toda la gente, que dice que nosotros deberíamos hacer la misma forma en que Dios evangelizaba. Él se involucraba, se mezclaba, ¿no? ¿Cómo es que voy a mezclarme al punto de Dios en su infinito amor seguramente nos va a dar sabiduría para poder tocar estos temas y ser de bendición para todos? Así es que antes de despedirnos, queremos mandarle un saludo grande a todos y que Dios los bendiga. Vamos a estar en contacto, si Dios quiere. Estamos estudiando bastante y con varias actividades por Argentina, pero ahora esta semana estamos empezando a construir una pequeña iglesia aquí en kilómetro 5, en nuestras vacaciones. Así es que probablemente, si Dios quiere, al terminar este año vamos a estar con más tiempo también para involucrarnos más en el trabajo de GYC. Que Dios lo bendiga y estamos, antes de irnos, queremos hacer una pequeña oración. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias porque podemos aprender de ti, gracias porque podemos crecer, Señor, y entender de que necesitamos tener misericordia, Señor, para poder llevar las almas a Cristo y no ser, Señor, opresores. Te pedimos que puedas acompañarnos en este resto de semana y que podamos estar en tu compañía. Acompaña a cada uno de los que están viendo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos. Que pasen bien y que Dios lo bendiga. Señor.